¿Qué vamos a ver en este pequeño taller, en este pequeño workshop, ¿no? Vamos a ver primero principios de software. Lo que quiero que entiendan, vamos a acomodarnos, voy a hacer lo más rápido, lo más ligero en la parte teórica para que podamos ir de frente a los conceptos o a lo que nos interesa. Pero sí tenemos que tener en cuenta estos principios de software. Y luego vamos a ver el ciclo de vida de desarrollo de la aplicación, porque este ciclo de vida es aplicado dentro de microservicios. Y luego vamos a ver características de los microservicios, propiamente dicho, y luego cómo vamos a pasar de un diseño monolítico de una aplicación hacia un diseño de microservicios. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, antes de empezar, a ver, por acá me está preguntando Yoguita, dice, diferencia entre web service, WCF, microservicios con respecto a configuración, implementación y programación. Tengamos en cuenta algo, ¿ya? Microservicios no es tecnología propiamente dicha, ¿sí? Si alguno de ustedes está pensando o está tratando de entender sobre microservicios, primero entendamos que no es tecnología, ¿no? Microservicios no es tecnología, sino microservicios es un estilo arquitectónico en la cual tú vas a organizar, ¿no? Vas a organizar tu aplicación. Vamos a ir en el diseño, vamos a ver en el diseño cómo vamos a organizar nuestra aplicación en base a esta arquitectura. Y cómo las diferentes tecnologías, como por ejemplo les pregunta diferencia entre WCF, diferencia entre configuración y programación. WCF es una tecnología, ¿no? Y tú puedes aplicarla, sí, también puedes aplicarla dentro de microservicios, pero en microservicios es un marco muy superior, ¿no? Cuando hablamos nosotros de arquitectura, estamos hablando a nivel de un lineamiento o una forma, digamos, de trabajo, no es exactamente. Y a lo que yo le digo, cuando tú hablas de arquitectura, estás hablando a nivel agnóstico. Cuando decimos agnóstico, decimos que no te acoplas o no te casas, digamos, entre comillas, a una tecnología, ¿sí? La arquitectura es agnóstica, es decir, que puede ser aplicada a cualquier tecnología. Listo. Entonces, comencemos. Dentro de los principios de desarrollo, como todo buen desarrollador, nosotros tenemos que tener bien claro estos principios, que creo que todo el mundo lo conoce, pero voy a hacer un ligero repaso, estos principios y cómo se aplican a lo que es la arquitectura de microservicios, ¿no? Tenemos lo que es SOLID, ¿no? Que engloba a 5 principios. El primero que es Single Responsibility Principle. O sea, significa que solo voy a tener una responsabilidad única. Es decir, que un microservicio, tiene que tener una única responsabilidad, ¿sí? Es decir, que yo no voy a crear un servicio, un super mega servicio que sea como un pulpo, que haga de repente facturas, que de repente vea contabilidad. No. Lo que te indica en el principio SOLID aplicado a microservicios es que tu servicio tiene que estar enfocado a una funcionalidad de negocio. Ojo. Y más adelante vamos a hablar un poquito sobre tamaños, ¿ya? Un poquito de tamaños, porque mucha gente me ha preguntado también, Eric, ¿no? Oye, ¿y de qué tamaño deben ser los servicios? Y ojo, los servicios no se pueden medir ni en función a la cantidad de líneas de código, ni en función a la cantidad de métodos, ¿sí? Si no existe, por lo menos voy a indicar unas pautas para que por lo menos puedan darse una idea de cómo medir su servicio, ¿no? Entonces, si vemos el texto, dice, cada capacidad del sistema, por ejemplo, un servicio, debe tener una sola responsabilidad, ¿no? Es lo que estábamos hablando, ¿no? Luego tenemos el principio de open close, ¿no? Es decir, que debe estar abierto, ¿no? Para tener una extensión, para de repente aplicarle mayor funcionalidad, pero tiene que estar cerrado a lo que ya contiene como funcionalidad, ¿no? O sea, de repente, si mi servicio, ¿no? Hace ciertas cosas o realiza ciertas cosas, ¿no? No sé, imprime, calcula, de repente a su proceso de cálculo, yo le puedo agregar nuevas funciones, ¿no? Nuevas funciones, pero no puedo cambiar en sí los cálculos preexistentes dentro del servicio, ¿no? Porque si no estaría rompiendo este principio, ¿no? O sea que sí puedo agregarle nuevas cosas, ¿no? Pero no puedo modificar lo ya existente, ¿no? Luego tengo el principio de Liskov Substitution, ¿no? Liskov Substitution, ¿no? En realidad esto viene un poquito más
de las clases. Pero ¿cómo se aplica a microservicios? ¿Qué significa este patrón o este principio? Significa que yo voy a poder sustituir, ¿sí? Yo voy a poder sustituir un componente por otro componente que haga lo mismo. Pero aquí entra a tallar de que en realidad cuando yo presto un servicio, digamos, no digo un servicio como tecnología, sino estoy prestando un servicio, digamos, yo quiero construir una casa, ¿no? Yo quiero construir una casa y contrato, ¿no? A un contratista, valga la redundancia, y él va a empezar a pintarme, a construir las paredes y lo que cosa. Entonces, él me está prestando un servicio, ¿sí? Pero de repente este contratista en realidad lo que está haciendo es tercerizar, ¿no? Con albañiles, con pintores y lo que sea, ¿no? Pero de repente, estos albañiles y estos pintores pueden, en el transcurso del tiempo, pueden tener algún cambio, ¿no? Porque de repente un albañil no le funciona muy bien o no hace muy bien las cosas, lo cambia. Pero para nosotros que consumimos el servicio del contratista es indiferente si lo hizo primero el albañil A o el albañil B. De igual manera, es en este principio. Nosotros estamos contratando un servicio y estamos consumiendo un servicio y nosotros solo sabemos del servicio la interfaz del servicio, ¿no? Sabemos que ese servicio de repente nos entrega una lista de nombres, ¿no? Y que cumple ciertas características. Que por detrás el servicio sea en tecnología, y ahí entra a tallar la primera pregunta que hizo Yoguita, ¿no? Que sea hecho en .NET o que sea hecho en Java o que sea hecho en Node.js es indiferente. ¿Por qué? Porque el cliente solo está consumiendo un contrato. Entonces, tú también cuando estás orientado a una arquitectura de microservicios, tienes que tener claro cómo vas a exponer. Esto se hace a través de algo llamado API, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo nosotros podemos gestionar, ¿no? Los servicios y cómo podemos aplicar este principio de least scope substitution, ¿no? A nivel de microservicios, donde, por ejemplo, tenemos una plataforma de manejo de APIs, ¿no? De gestión de APIs, donde por detrás están llamando a diferentes microservicios. Y es ahí donde, por ejemplo, en un momento tengo un microservicio de facturación que está en Java, ¿no? Y lo quiero poner con uno muy superior, de mejor tecnología, no sé, en Node.js, en .NET, ¿correcto? Y lo cambio. Pero para el cliente que está consumiendo el servicio a través de esta gestión de APIs, es indiferente si lo implementas en Java o en .NET, porque es transparente el cambio, ¿sí? Entonces, ya tenemos lo que es least scope substitution. Luego tenemos interface segregation, ¿no? El interface segregation quiere decir que, como su nombre dice, segregación, voy a dividir, ¿no? Pero voy a dividir, de repente tengo un super servicio y esto tiene que ver con el tema, muchas veces entra en conflicto que un servicio tiene que tener como que un solo componente. Mentira. Un microservicio puede tener más de un componente físico, ¿sí? Puede tener más de un componente físico, porque muchas veces dicen que un microservicio está en un solo servicio, en un solo componente físico como servicio. No, un microservicio es un concepto, o sea, es decir, un servicio que realiza una determinada funcionalidad a nivel de negocio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, haces un servicio que gestiona clientes o productos, ¿ya? Gestiona productos. Y de pronto tienes que hacer una búsqueda de productos y esta búsqueda de productos es muy intensa, ¿no? Y obviamente, como lo has hecho solo en un componente, ¿no? En un componente, ya sea en Java, en Net, en lo que sea, este componente puede volverse pesado por la cantidad de consultas que puede estar recibiendo, ¿no? Disculpen, muchachos, me desconcentré un poco. Muchachos, un favor. Como dije al inicio, por favor, cierren sus micrófonos, ¿no? Un poquito para mantener en orden con todos nosotros. Disculpen la interrupción. Entonces, yo puedo estar haciendo consultas intensivas al servicio, pero el resto del servicio se ve afectado, ¿no? De repente el registrar, el actualizar, se ve afectado porque se está consumiendo mucho una operación, ¿sí, muchachos? Una operación. Entonces, lo que se hace es hacer una división física donde la parte de la consulta del servicio lo ponemos en otro componente físico, en otro servicio, pero el resto, ¿no? El resto de funcionalidades sigue estando en el mismo componente. Pero todos estos, a nivel físico, son dos componentes, digamos como que dos servicios web, pongámoslos
de una manera un poco coloquial, ¿ya? Lo voy a decir, porque en realidad es un poco más complejo. Entonces tenemos estos dos componentes físicos, pero tenemos una capa superior, ¿se acuerdan del API que les dije? Una capa superior que para el cliente solo va a ser una interfaz, ¿no? Y yo puedo segregar las interfaces, es por eso que se dice, de repente tengo un conjunto de funcionalidades y de repente quiero desacoplar o descomponer físicamente, pero a nivel de las interfaces puedo seguir teniendo, ¿no? Diferentes interfaces o la misma interfaz que puedo jugar, pero a nivel físico tengo dos. A nivel conceptual, tengo uno, ¿sí? Y luego lo que tengo que es inversión de control, inversión de dependencias, que creo que todo el mundo ya lo ha hecho, ¿no? Que todo el mundo conoce, que en realidad yo estoy delegando, ¿no? La ejecución de algo. La inversión de dependencias, para ponerlo de una manera sencilla, de repente para los que no conocen mucho el término, es que yo voy a delegar, o el componente va a delegar la ejecución o la implementación de una funcionalidad hacia otro lado. El mismo caso, ¿se acuerdan del albañil y del contratista? ¿No? Nosotros, de repente, le pagamos al contratista y nosotros pensamos que el contratista es el que va a hacer los arreglos en la casa, va a construir las paredes, va a pintar las paredes, pero en realidad quien implementa cada funcionalidad, o sea, la pared lo hace un albañil, la pintada lo hace un pintor, ¿no? Es en realidad un tercer componente, un tercer involucrado, ¿no? A ese proceso de delegar, ¿no? ¿Y qué es lo que factibiliza? Lo que vimos, ¿no? De repente, si un albañil funciona mal, lo cambio, o si me cobra muy caro, lo cambio. Entonces, eso es uno de los beneficios que te brinda este concepto de inversión de dependencia, ¿sí? Correcto. Entonces, ya tenemos claro los 5 principios SOLID y cómo los podemos aplicar dentro de lo que es la terminología de microservicios. Y ahora lo que vamos a ver es un aspecto importante en el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué digo aplicaciones y por qué todavía no digo microservicios? Porque se van a ir dando cuenta que en realidad un microservicio no es per se un componente, no es un servicio, ¿sí? Un microservicio no es un servicio per se, sino es todo, es un concepto. Inclusive puede ser un conjunto de componentes físicos, como ya les comenté, un microservicio puede partirse en 2 componentes físicos, ¿no? Y sigue siendo un servicio o un microservicio, ¿no? Entonces, un aspecto importante dentro del desarrollo de aplicaciones es que nosotros tenemos que ver que vamos a partir de un proyecto hacia un producto. Tenemos que tener organización, gestión y obviamente despliegue a producción. Estos conceptos de la gestión de una aplicación que tiene que contener una aplicación también van a ir incluidos dentro del concepto de microservicios, ¿no? Microservicio tiene un impacto en este ciclo de vida. Entonces, un ciclo de vida común y silvestre de una aplicación, más o menos, eso va a depender también, o sea, de los gustos, esto es más o menos lo que yo considero, es que tienes la toma de requerimientos, el plan de diseño, ¿no? Diseñas, desarrollas, pruebas, despliegas, ¿no? Monitoreas, mantenimiento y nuevamente, ¿no? Y todo este es el ciclo de vida. Ya sea utilices Waterfall, ya sea si utilices Scrum o lo que sea, más o menos tienes estas etapas que de repente en Scrum lo haces mucho más rápido, es más rápido el ciclo, o es más pequeño el ciclo, es diferente, ¿no? Pero más o menos manejas estas etapas de desarrollo. Entonces, pero dentro de estas etapas de desarrollo, en una aplicación no solo se involucra al desarrollador, ¿no? Podemos tener la gente, los stakeholders por arriba, a la derecha de repente tenemos al equipo de desarrollo, la mesa ágil, ¿no? Por abajo tenemos de repente a la gente de gestión, ¿no? O de repente a los product owners, ¿no? Tenemos todo un conjunto de personas, si se dan cuenta, en una sola aplicación, ¿no? Porque mucha gente piensa que un microservicio es un servicio, es un componente. Y en realidad eso no es un microservicio. Cuando nosotros lo comparamos como una aplicación, entonces nosotros vamos a entender que en realidad podemos tener una aplicación grande, ¿no? Tenemos una aplicación grande, podemos tener una aplicación mediana, una aplicación pequeña, o sea, podemos tener una gran cantidad de aplicaciones dentro de nuestra organización.
Incluso pueden haber aplicaciones mucho más pequeñitas, ¿no? Mucho más pequeñitas aplicaciones que tenemos dentro de nuestra organización. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, estas aplicaciones nosotros ya las reconocemos, ¿no? Dentro de nuestras aplicaciones sabemos que tiene todo un ciclo de vida. Entonces, si nos centramos solamente en nuestras aplicaciones, ¿no? Podemos tener nuestras aplicaciones, ¿no? De esta manera, donde nosotros podemos revisar, mira, le hacemos un zoom y mira, tenemos una aplicación grande, pequeña, dentro de nuestras organizaciones. Tenemos diferentes aplicaciones dentro de nuestra organización. Incluso pueden haber aplicaciones que estén hosteadas on-premise, ¿no? Aplicaciones, ojo, todavía no estoy hablando de microservicios, sino aplicaciones hosteadas a nivel on-premise, ¿no? En servidores on-premise. Tenemos aplicaciones virtualizadas, ¿no? De repente virtualizamos algunas aplicaciones y obviamente hoy en día la tendencia es que nuestras aplicaciones estén en la nube, ¿no? Entonces, pero todas estas aplicaciones actualmente son las que nosotros tenemos en nuestras organizaciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesitamos o qué necesitamos para que todo este conjunto de aplicaciones que estamos manejando nosotros actualmente, ¿no? Podamos tener algo controlado, superior, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos con respecto a estas nuestras aplicaciones? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos, primero, un conjunto de buenas prácticas, luego, aumentar la velocidad, necesitamos también que sean escalables, obviamente que sean de tecnología agnóstica, ¿no? Y obviamente que manejen principios y patrones arquitectónicos. Eso necesitamos que sean o que tengan nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, ya sabemos que tenemos aplicaciones, sabemos qué es lo que necesitamos, cómo estén nuestras aplicaciones, y obviamente empezamos a ver el tema del tamaño, ¿no? Entonces, tenemos un concepto de lo que es micro, ¿no? O sea, si hablamos sobre micro, empezamos a pensar, ¿no? Primero, ¿qué es grande o pequeño micro, no? No hay una medida universal, como les digo, cuando nosotros hablamos de un tema, de una aplicación, no podemos decir una aplicación grande o una aplicación pequeña, ¿no? Y obviamente, el micro, ¿qué te significa? Que debes hacer una sola cosa. Y hablamos en el principio de responsabilidad única, ¿no? Obviamente que cuando nos referimos que tiene que hacer una sola cosa, nos referimos a un alcance funcional, a un alcance de negocio. Ojo, no estamos hablando de un alcance de sumar, restar, de registrar, de guardar. Estamos hablando de una funcionalidad de negocio, ¿correcto? Entonces, y obviamente para nosotros poder delimitar, ¿no? Delimitar de alguna manera, nos podemos agenciar de diferentes patrones, diferentes métricas, pero en la que yo por lo menos utilizo y recomiendo, y la que también la mayoría de personas se basan, es en Bound Context. Por si acaso, el Bound Context es un patrón, ¿correcto?, que viene de un patrón superior que se llama DDD, Domain Driven Design, ¿no? Que de repente algunos de ustedes ya lo conocen y que lo aplican, ¿no? Pero nosotros tomamos esa parte de Domain Driven Design, tomamos lo que es el Bound Context, que nos sirve básicamente lo que estamos hablando, ¿no? Es que delimitamos las funcionalidades, ¿no? Delimitamos las funcionalidades y en base a esas funcionalidades, este es nuestro servicio. Si nuestras funcionalidades delimitan la gestión de un producto, entonces nuestro microservicio es de productos. Si las funcionalidades delimitan de repente la emisión de pólizas, entonces es emisión o pólizas de repente, ¿no? Pólizas, ¿y qué tengo de entre pólizas? Emitir, registrar o lo que sea, ¿no? Entonces, yo tengo ahí ya de alguna manera, tengo una forma de cómo delimitar el tamaño de mi servicio. Y obviamente, dentro, al igual como ya les dije, ¿no? Dentro de mi servicio yo también puedo tener subdominios. Es por eso que yo les digo, un microservicio no es un componente, muchachos, ¿no? Un microservicio no es un componente, ¿sí? Un microservicio está acotado a una funcionalidad y puede tener varios componentes físicos. O sea, Eric, me dices que entonces yo puedo tener, si hablamos a nivel técnico, yo puedo tener más de un controller dentro de un microservicio o dentro de un servicio, o puedo tener más de un servicio en un microservicio. Así es. Es correcto, ¿no? Eso es la definición de un microservicio. Ahora, ya hemos visto la parte de micro,
y vamos a ver la parte de servicio. Antes de abordar la parte de servicio, cabe acotar una cosa acá. Bueno, dentro de repente para explayarnos más, pero esto sí lo vemos también dentro de un curso que nosotros estamos dictando, es los diferentes tamaños o métricas de servicio. O sea, tenemos lo que es los teraservice, los service, los microservice, ¿no? Los microservicios, y todos estos como en realidad TOGAF los ha catalogado, ¿no? Y nos hace en realidad una imagen, un cuadro, de por lo menos darte una idea de cuándo estás dentro de una medida o dentro de una métrica, ¿no? Ojo, esto no significa de que tú digas, esto exactamente es lo que me dice el tamaño de un servicio. No, el tamaño de un servicio va a estar medido, en este caso, lo que se está proponiendo es en base a la funcionalidad, ¿no? Pueden haber a nivel técnico de repente un servicio que tenga más líneas de código que otro, sí, pero a nivel funcional solo debe aplicar un dominio de negocio. Entonces, ¿qué es un servicio? Es un componente desplegable de forma independiente, eso es lo que tiene que cumplir, es interoperabilidad entre otros sistemas, o sea, al ser independiente, no solamente tiene que ser independiente, sino tiene que saber comunicarse con otros, ¿no? Con otros componentes. La comunicación, lo que se estila, ¿sí? Debe estar basada en mensajes, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, ahí más adelante vamos a ver un poco lo que es la comunicación síncrona y la comunicación asíncrona, ¿sí? Y lo que se recomienda en los servicios que tiene que tener una arquitectura orientada a servicios, ¿no? SOA. Ojo, hay dos vertientes, hay dos ramas, ¿no? Hay dos ramas de lo que es el tema de microservicios. Una rama de que dice que microservicios es como que la evolución de SOA, es como SOA 2.0 y todo ese tema. Y hay otra vertiente en la cual habla de que los microservicios son como que el descarte de SOA y microservicios viene a reemplazar a SOA, ¿no? Ya que SOA, una de las problemáticas que tenía era que el uno era al hacer tan de repente inflexible o muy rígido y al pedir tanta reusabilidad, llegabas a tener una granularidad en tus servicios de tal forma que tantos servicios tenías que era inmanejable tenerlos, ese es uno. Y el otro problema de SOA era de que la gestión de todos esos servicios estaba basados en un bus, es decir, no estaba distribuida la carga de gestión, sino todo se centralizaba en un solo lugar. Y al centralizarse en un solo lugar, podía, o en realidad lo que generaba era una congestión, ¿no? Obviamente una sobrecarga de ese bus, ¿no? Entonces, esa era una de las problemáticas y eso son más o menos una de las vertientes. Pero yo, como siempre digo, siempre hay que tomar lo bueno, ¿no? Lo bueno de cada punto de vista. En el caso de SOA, lo que yo recomiendo es que antes de meterte de lleno a microservicios como tal, porque, ojo, microservicios no es solamente tecnología, ojo, es un estilo arquitectónico, ¿sí? Pero microservicios es un poco, digamos, un poco más informal en algunas cosas. Y obviamente, si tú quieres tener más adelante, ya imagínate que implementaste microservicios, pero quieres tener gobernabilidad sobre tus activos tecnológicos dentro de la empresa, microservicios no te da ese, digamos, ese framework de gobierno como tal, ¿no? Como quiero gestionar, quiero saber cuántos microservicios hay y qué tipos son. Entonces, los lineamientos, ¿quién te puede ayudar en eso? SOA, porque SOA está íntegramente diseñado para el gobierno de servicios, ¿no? Ojo, no tomes la parte de la implementación o la parte que te dice que debe ser totalmente reutilizable y tienes que hacer servicios pequeñitos. Ahí tienes que tomarlo con pinza, pero sí te recomiendo que la parte de gobierno, la forma, cómo estructura, cómo distribuyes los servicios y cómo los consumes, sí te recomiendo, ¿no? Que le des un vistazo, que lo leas y que te empapes un poco de SOA antes de meterte de lleno con microservicios. Entonces, ¿qué es microservicios? Es, según Martin Fowler y Jane Lewis, ojo, un poquito para que vean la historia de microservicios, porque no está acá en la PPT, pero
Este concepto de microservicios lo acuña Martin Fowler y James Lewis, disculpen, a través de unas cartas, de unas comunicaciones que ellos se hacían y tocaban este tema. Mira, ¿se acuerdan al inicio cuando hablé que ¿cómo se dice? Las organizaciones tienen aplicaciones grandes, aplicaciones pequeñas, ¿no? Y tienen muchas aplicaciones y cómo estas aplicaciones interactúan. Entonces, ellos dijeron, no, oye, ¿qué tal si estandarizamos ciertas cosas y vemos cómo están comunicándose? Y ellos ya desde antes de acuñar el término microservicios ya estaban indicando cómo se realizaban las aplicaciones y cómo estas aplicaciones encajaban dentro de una estructura de trabajo que ellos ya estaban delimitando, y a estas aplicaciones y a esta estructura de trabajo las llamaron microservicios. Es por eso que si encuentran por ahí algunas lecturas de Martin Fowler, él las llama microaplicaciones, ¿sí? Porque en realidad, si se dan cuenta, no es un componente. Un microservicio no es un componente, ¿no? No es un componente, ¿no? Entonces, es todo un conjunto. Y es por eso que entra a tallar el tema del ciclo de vida de aplicaciones. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver cómo este ciclo de vida del manejo de una aplicación lo vas a aplicar a un microservicio. Entonces, ¿qué nos dice Martin Fowler? Nos dice, el estilo arquitectónico de microservicios es un enfoque para desarrollar una sola aplicación como un conjunto pequeño de servicios, cada uno de los cuales se ejecuta en su propio proceso y se comunica con mecanismos ligeros, ¿sí? Eso es lo que nos dice Martin Fowler. Los microservicios, ¿qué nos dice Microsoft, no? A través de Sam Newman, ¿no? Nos dice, microservicios son servicios pequeños y autónomos que trabajan juntos. Si se dan cuenta, un microservicio en ambos conceptos, tanto a nivel de Martin Fowler como a nivel de Sam Newman, no te están diciendo que un microservicio como tal es un componente, sino que es como que es una aplicación que está compuesta por servicios. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, ¿no? Un microservicio, digamos, este es nuestro microservicio, y lo aplicamos el concepto que nos están indicando los que han acuñado los términos de microservicios, nos dicen que este servicio, ¿no? O este conjunto de servicios, ¿no? Que tienen que aplicarse a un solo ámbito, ¿no? A un solo nivel de dominio, tienen que tener un mantenimiento, ¿no? Tienen que tener un ciclo de vida. Recuerden que es un componente de software al igual que una aplicación. Entonces, un microservicio, al igual que una aplicación, va a tener una fase de requerimiento, un ciclo de vida en el cual vas a definir, vas a desarrollar, vas a probar, vas a desplegar, vas a monitorear y vas a mantener, ¿no? Ok, por acá me pregunta Alonso, me dice, ¿un microservicio puede ser usado por muchas aplicaciones o es puntual como indican? Un microservicio para una aplicación. No, puede ser utilizado por muchas aplicaciones, ¿correcto? Lo que te está indicando, ese es el principio de reusabilidad, ¿no? Pero tengamos en cuenta que en principio un microservicio está enfocado a un dominio de negocio, ¿correcto? No está enfocado a una aplicación. Quiero que entiendan eso. O sea, un microservicio, ¿no? Yo de repente puedo componer una aplicación a partir de un pool de microservicios, ¿no? Yo digo, tengo estos servicios, es ahí donde entra a tallar el concepto de SOA. Porque SOA lo que me permite es organizar mis servicios, ¿no? Tengo servicios de soporte, servicios de infraestructura, servicios de dominio, servicios de tal, y yo puedo ir, y más adelante, cuando vean conceptos, ahí es donde nace el concepto de API Market, ¿no? Porque estos servicios yo los puedo poner sobre un API Market, y yo como aplicación, yo solamente como un carrito de compras, ¿qué funcionalidades necesito? Necesito esto, y compongo mi aplicación basada en esos servicios, ¿no? Pero ojo, estos servicios, o este conjunto de servicios, o el servicio, ya a nivel técnico cuando veamos, solo tiene que estar enfocado en un dominio o en una funcionalidad de negocio, usualmente, ¿no? Puedes tener servicios de soporte, ¿no? Ya, acá tengan cuidado con este término, porque acá Felipe Pavón me dice, un microservicio no es reutilizable, serían un util service. Es que estás entrando al tema de SOA. Recuerda que SOA, ¿no? Por eso mucha gente, hay dos vertientes. Un microservicio debe ser
debe ser de granularidad delgada y agnóstico. Estás entrando, ese término que está tomando ahorita, que está escribiendo Felipe Pavón, viene de SOA, donde hay unos microservicios que se llaman TAS, unos servicios que se llaman TAS, donde hablan sobre la reutilización, ¿no? O sea, son altamente reutilizables, y para que sea un servicio altamente reutilizable, entra a tallar la granularidad, ¿sí? Entonces, ahí tengamos mucho cuidado. Es por eso que yo no te voy a decir, oye, tu servicio tiene que ser de este tamaño o de este tamaño. Y también Martin Fowler y Sam Newman no te dicen tampoco que tiene que ser de este tamaño. Lo que te dicen siempre es que tiene que estar cerrado dentro de un dominio de negocio, ¿no? Para construir una aplicación. Porque, ¿qué pasa cuando tú haces una granularidad muy delgada? ¿Qué pasa? Ok, Facundo, todavía no entremos a la transaccionabilidad porque ese ya es un tema superior, lo vamos a ver, pero sí, déjame un poquito cerrar los términos, ¿sí? Entonces, sí vamos a tocar el tema de transaccionabilidad. Ok, entonces, el microservicio a nivel de granularidad, si tú lo haces muy granular, podemos caer en el antipatrón llamado nanoservicio, ¿sí? Donde nos habla que un nanoservicio es cuando supera, ¿no?, la capacidad de gestión que tú le aplicas, ¿no?, la capacidad de recursos que le estás aplicando a ese servicio, no sé, la cantidad de hardware, memoria, procesador, monitoreo y todo, sus costos superan a la utilidad que te da, ¿no? Si le estás metiendo tanto, ¿no? Le estás metiendo un contenedor Docker, le estás metiendo un Kubernetes, le estás metiendo un API Gateway, le estás metiendo un montón de cosas, ¿sí?, a un servicio que solamente te va a grabar un dato o solamente te va a leer un dato. Entonces tienes que tener cuidado en ese aspecto, que no caigas en este antipatrón que se llama nanoservicio, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no?, el tamaño de un microservicio, si ahorita hablamos un tema de granularidad, podemos pasarnos toda la hora y media hablando de qué tan fino o qué tan grueso tiene que ser un microservicio. Lo que sí te puedo decir es que tiene que estar asociado a un dominio, ¿no?, de negocio. Por acá Alonso, rapidito me dice, un microservicio multitenant no sería un microservicio para muchas aplicaciones de diferentes dominios. Por eso te digo, o sea, el microservicio como tal, ¿no?, lo que te trata es de enfocarte dentro de un dominio de negocio, pero el foco es que tenga una funcionalidad. Usualmente cuando hacemos aplicaciones siempre las tratamos de llevar hacia un tema de dominio. En lo personal, yo tengo una segmentación donde tengo servicios propiamente de dominio, ¿no?, donde aplico todo eso, y esos mismos conceptos de microservicios los aplico a mis servicios de infraestructura, donde ahí está, por ejemplo, lo que mencionaron, los util service, o los shared, o los que no componen, los que son de dominio, ¿sí? Los que no componen, que son de dominio, ¿no? O sea, ahí la forma como organizas tus servicios, tus microservicios, ya va a depender realmente de cómo tú apliques tu gestión. ¿Quién te puede ayudar a aplicar esa estructura? Yo te recomiendo, lee SOA, y SOA te puede dar algunas ideas de cómo organizar esos servicios, ¿no? Ok, entonces, igual que una aplicación, ¿no? Un microservicio tiene que, una definición tiene que tener, al contener toda una estructura o toda una gestión de un dominio, obviamente voy a tener expertos del dominio, ¿no? Por arriba voy a tener a desarrolladores, porque un servicio, de repente en un inicio, tiene poca funcionalidad asociado a un dominio, puede ser 1 o 2 desarrolladores, pero a medida de repente que se va haciendo más grande o más complejo, o viendo algunas funcionalidades, de repente el equipo va a crecer, ¿no? 2, 3 desarrolladores, no lo sé. Y obviamente tengo que tener una gestión sobre este ciclo de vida, porque ya se convierte como una mini aplicación, ¿sí? A eso voy con el tema de que un microservicio, ¿no?, o una aplicación, ¿no?, cómo la podemos ver desde un enfoque, un servicio desde un enfoque de aplicación. Porque no es solamente como un componente, que mucha gente piensa que un microservicio es un servicio, un componente. No es, sino engloba mucho más cosas. Entonces, imaginemos que tenemos un servicio, ¿sí? Y luego, ¿no?, tenemos varios servicios, ¿no? Varios servicios. Recuerden que cada servicio tiene un ciclo de vida, ¿no? Y dentro de ese ciclo de vida intervienen personas, ¿no? Intervienen personas. Entonces, es decir, que cada servicio, ¿no?, cada microservicio va a tener
un ciclo de vida, ¿no? Entonces, cada microservicio yo tengo que tener para mí, o sea, porque de eso se trata. Como voy a tener una independencia, al igual como ciertas aplicaciones tienen independencia, ya lo veo desde el enfoque de ciclo de vida de aplicación, o le voy a aplicar el ciclo de vida a mi servicio. Entonces, obviamente, al ser independiente, yo no tengo que depender si de repente necesito desplegar el servicio A, el servicio B. Yo independientemente tengo que desplegar, tengo que hacerle mejoras. De eso se trata un microservicio, que tenga esa independencia. Uno de los principios que Martin Fowler indica, y vamos a ver más adelante, más o menos son como 9 características, porque él tampoco no les dice principios, porque él también es muy cauto al decir, no, este es el lineamiento a rajatabla. Es por eso que a veces hay mucha controversia cuando se trata de especificar un microservicio, qué es y qué no es un microservicio, ¿no? Entonces, él lo que indica, ¿no? Es que los servicios tienen que ser independientes. Una característica de los microservicios tienen que ser independientes a cualquier otro componente, en este caso a cualquier otro servicio, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto, lo que hablé al inicio, que yo puedo hacer una división física a mi microservicio, ¿no? Pero a nivel conceptual sigue siendo un solo microservicio, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy haciendo una división física por performance, ¿no? Por performance, porque de repente necesito que solamente una operación de consulta se potencie, ¿sí? Entonces, tenemos los microservicios, tenemos su ciclo de vida, intervienen personas y también se comunican, ¿correcto? Se comunican. Y más adelante vamos a ver que existen diferentes mecanismos de comunicación, pero el que se sugiere, ¿no? Es el que sea a través de mensajes, ¿no? Entonces, lo que yo tengo acá es mi conjunto de servicios que se están comunicando. Ahora, ¿se acuerdan del inicio de lo que son nuestras aplicaciones, ¿no? ¿Se acuerdan las aplicaciones que nosotros teníamos? Teníamos un conjunto de aplicaciones, ¿no? Que podían estar en cloud, podían estar on-premise, Ojo, mucha gente también tiene el término o el concepto de que, microservicios solo se aplica en cloud. No, no es así, muchachos. Microservicio es un estilo arquitectónico. Que sí, que el cloud nos permite o nos facilita la implementación de todo esto, totalmente de acuerdo. Pero nosotros como organización, en realidad, cuando nosotros hacemos arquitectura de microservicios, tenemos que tener una visión en la cual nosotros no solamente apliquemos los microservicios de cloud, ¿no? Como se dice, ¿no? Sino también pueden ser aplicados a nivel on-premise, ¿correcto? Entonces, Eric, sí, de repente por ahí los microservicios son más complejos a nivel on-premise porque tienes que tener ya una gestión del fierro. Sí, totalmente de acuerdo, pero no una cosa no conlleva con la otra, pero sí se pueden hacer, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a plantear ahorita, y lo que se plantea, la tendencia que se plantea, es que actualmente nosotros tenemos una aplicación, ¿no? Como esta, y al momento de aplicarle el tema de microservicios es que nosotros vamos a componer nuestra aplicación, pero a través de servicios. ¿Sí? Vamos a componer a través de servicios. Entonces, acá sí, antes de entrar a las características de una arquitectura de microservicios, quiero, de repente, lo voy a tocar más adelante, pero quiero poner en claro que mucha gente a veces piensa el hecho de hacer servicios, ¿no? Tengo un servicio A, servicio B, servicio C, y se están comunicando, ¿no? Y se comunican, ¿no? Y se comunican. Mi aplicación ya es orientada o está hecha en microservicios. ¿Qué nos dice Martin Fowler y qué nos dice Sam Newman? Que tienen que ser independientes. O sea, que si un servicio se cae, el resto de servicios también se cae o no, o deja de funcionar, o la aplicación deja de funcionar, entonces no es una aplicación con arquitectura de microservicios, simplemente es una aplicación monolítica con servicios distribuidos. Nada más. O sea, el hecho que tú hagas servicios, ¿no? El hecho que tú hagas REST, inclusive, un microservicio no te discrimina. Sí te dice que es mejor utilizar REST y sobre JSON. Ojo, por ejemplo, REST puedes utilizar con XML, ¿no? No significa que REST solamente sea con JSON, ¿no? Pero el hecho que tú utilices REST y utilices otras tecnologías, ¿no? No significa que estés haciendo microservicios. Ojo, tengamos eso bien en claro, ¿no? Puedes estar haciendo una aplicación con servicios distribuidos, pero sigue siendo un monolito. Así de simple. ¿Sí? Un monolito distribuido. Entonces, lo que vamos a proponer ahora es de nuestro monolito crear una aplicación
orientada a microservicios, ¿sí? Entonces, para eso primero tenemos que entender las 9 características que nos plantean que debe cumplir, ¿no?, nuestra aplicación para que sea considerada una aplicación orientada a microservicios. Entonces, tenemos acá la primera, que es componentes como servicios, es decir, crear funcionalidad necesaria en los servicios para que otros puedan interactuar, ¿no? O sea, como un componente, o sea, es decir, voy a empezar, imagínate, yo tengo acá mi aplicación, ¿se acuerdan? Y ahí hay varios componentes que están interactuando, pero están interactuando de una manera directa, ¿no? De una manera acoplada. Entonces, lo que propone esto es que esos componentes los voy a romper y los voy a elevar a servicios, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me está proponiendo esta primera característica, que todas las funcionalidades y toda la orquestación u organización de mi aplicación, la comunicación sea a través de servicios, ¿sí? La otra característica es organizado en torno a las capacidades de negocio. Este es algo muy importante que tiene que ver con el tamaño del servicio, es decir, que todos los componentes y los servicios o las cosas asociadas deben estar orientados hacia una funcionalidad del negocio, ¿sí? ¿No? En el mundo de los servicios, cada capacidad empresarial tendrá, por ejemplo, un equipo de interfaz de usuario, equipo API, equipo de base de datos, etc., etc., ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿no? Pero sí, obviamente, lo que te dice, todo lo que tú organices para tu servicio, ¿no?, ya sea bases de datos, recursos de red o todo eso, tiene que estar asociado solamente a, o debe estar circunscrito a un dominio de negocio. Es lo que te percibe. Ojo, ahí no entra a tallar el tema de esos servicios de soporte que les estoy comentando o que yo les llamo servicios de infraestructura, ¿no? Porque en realidad no llevan nada de lógica de negocio, pero igual tenemos que catalogarlos, ¿no? Entonces, lo que también te propone, esto ya tiene que ver un poco con la gestión, ¿no? Es que no debes, tus servicios son productos, o sea, ya trata de ver con el ciclo de vida del desarrollo de tu servicio, ¿no? Como tal, ¿no? De tu funcionalidad. Y no es que solamente te limites a, voy a hacer este proyecto para sacar esta funcionalidad o este servicio, ¿no? O este conjunto de servicios para esta aplicación, ¿no? Y luego te lo entrego y me voy. No, sino trata de aplicar un poco más el concepto de DevOps, ¿no? Que se acopla mucho, que es que el equipo que realiza esto, ¿no? No solamente ve la concepción del producto, sino también ve más allá, ¿no? Lo ve como a largo plazo, ¿no? La vida de, ¿no? Elimina el viejo fenómeno de completar un proyecto y dejar el equipo, ¿no?, de apoyo, ¿no? Y bueno, mira, ya terminé y te lo entrego. No. Parte de la concepción, o sea, es un poco también cultural, por eso se dice que tiene que estar alineado eso, es que un equipo se va a encargar desde el nacimiento del servicio hasta el mantenimiento, inclusive de repente hasta que muera, no sé, eso ya va a depender de la rotación, pero no se trata de tratar de pasar de equipo en equipo el servicio, ¿no? No es que, ya, este es el equipo que desarrolló y ahora lo vamos a pasar al equipo de mantenimiento, no. No existe eso, ¿no? O por lo menos eso es lo que se recomienda. Por eso se dicen características. Si se dan cuenta, no son ni principios, ni lineamientos, ni nada, sino te está hablando de características. Luego, centrarse en el servicio en lugar del medio de comunicación, ¿no? El servicio internamente tiene toda la lógica a utilizar, ¿no? Puede tener un medio de comunicación, o sea, a eso es lo que voy, ¿no? No te bases, o sea, mis servicios se van a comunicar, porque hoy en día la tendencia, bueno, microservicios, ¿qué significa? Voy a utilizar un bus y voy a tirar mensajes a ese bus y todos mis servicios se van a comunicar solamente por un bus asíncrono. Ojo, no te centres en el medio de comunicación. Por eso, un microservicio sí te recomienda que utilices mensajes, pero no te dice que sean síncrono-asíncrono, porque también te dice puedes utilizar una comunicación síncrona o puedes utilizar una comunicación asíncrona. Eso va a depender de lo que necesites en ese instante. Y lo vamos a ver ya en tema de transaccionabilidad. Ahí vamos a ver más al detalle ese aspecto. Lo que estábamos hablando, ¿no? Gobierno descentralizado. Básicamente se resume en independencia, ¿sí? La arquitectura de microservicios le permite escribir servicios en el idioma de su elección. Es decir, ¿se acuerdan
que cuando estamos, los conceptos, voy a hacer una aplicación basada en un conjunto de servicios, pero esto no quiere decir, ¿no?, que cuando tú escribas tu aplicación y estos servicios lo tengas que hacer en un solo stack tecnológico, es decir, lo tengas que hacer solo en Java, solo en Net, solo en Node.js. Ojo, de ahí se trata, de ahí viene el tema que tú tienes que utilizar la mejor herramienta, la mejor tecnología. Por ejemplo, voy hacia la pregunta inicial. Entonces, microservicios, WCF y todo, ¿cuál es la diferencia? Ahí radica la diferencia, que tú puedes, microservicio no te dice qué tecnología utilizar, tampoco es una tecnología, simplemente es una arquitectura, es decir, son lineamientos, son estructuras que tú tienes que seguir. Las implementaciones, yo ahorita te estoy indicando algunas, más adelante también te voy a indicar algunas, las puedes utilizar en la tecnología que tú desees, pero sí tienes que seguir por lo menos estas características que te están indicando, ¿no? Entonces, en este caso, una característica es de gobierno descentralizado, es decir, que yo, si hago un servicio en Java, ¿sí?, y hago otro servicio en Net, estos tienen que comunicarse de manera transparente, y de repente este Java lo cambio a Node.js o lo cambio a PHP, no tiene que afectar a ningún otro componente, ¿no?, de los servicios que están ahí. De eso se trata, ¿no? Gestión descentralizada de datos. Este otro aspecto también es de independencia. Es decir, cada servicio, al manejar su propio stack tecnológico, también tiene que gestionar y tiene que gobernar su propio set de datos. Es decir, que no es que tengo un microservicio acá y tengo otro microservicio acá y otro, 3, 4 microservicios que ya he hecho, pero los 3, 4 apuntan a la misma base de datos. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque no estás respetando esta característica de gestión descentralizada de datos. Es decir, que cada servicio tiene que tener independencia en los datos, independencia y control. Es decir, que solamente ese servicio es capaz de modificar cualquier aspecto de datos que él tenga en ese ámbito. Entonces, cada servicio, es por eso que cada servicio, y ahí entra Tallar, que si se dan cuenta, entonces, ¿qué? Voy a hacer, si la gente que todavía pensaba, voy a hacer un servicio, un componente web, y le voy a hacer una base de datos solo para ese componente, para ese servicio, para esa operación, no hay manera, no hay forma, ¿no? O sea, no estarías ni siquiera, y si lo haces, estarías entrando a un tema de nanoservicios que tienes que tener cuidado, ¿no? Imagínate, toda esta estructura que te estoy hablando solamente para una sola operación, para una sola transacción, no vale la pena. Ahora, pero yo puedo aplicar esta parte de que yo puedo distribuir mis servicios en operaciones o lo puedo hacer más granulares, pero que apunten a la misma base de datos. Correcto, pero en realidad no estás haciendo una arquitectura de microservicios, estás haciendo un monolito distribuido, nada más. Que tampoco está mal, ojo, no significa, ese es otro término, esa es otra cosa que hay que romper paradigmas, hay que romperse en la cabeza, hay que sacarse de la cabeza el hecho que yo haga un monolito, o el hecho que yo haga microservicio, o el hecho que yo haga, no sé, cualquier otro tipo de arquitectura, ¿no? No significa que este sea mejor o peor, ¿no? Eso va a depender de lo que necesites, ¿no? De repente, si necesitas hacer una aplicación pequeña, rápida, ¿no? O una página web, no sé, por último, no vas a matarte haciendo todo un esquema de microservicios, porque si se dan cuenta, todo lo que va a conllevar a hacer una aplicación de microservicios no es poca. Entonces, sacarse la cabeza. También, la ponemos a un costado. Entonces, sí, por ejemplo, acá Felipe Pavón me dice, misma base de datos, esquemas exclusivos, totalmente de acuerdo. De eso se trata, ¿no? De acomodarnos a lo que necesitamos, ¿no? Yo puedo tener independencia, yo puedo tener servicios diferentes y cada servicio apunte a esquemas dentro de la misma base de datos. Pero tengamos en cuenta de que durante el desarrollo de estos servicios, ningún servicio irrumpa en el esquema del otro, ¿sí? Eso solo tenemos que tener en cuenta. O sea, la forma como tú segmentas tus datos no significa que exclusivamente tengo que separarlos físicamente. No. Puedo yo mantener cada segmento de datos de cada servicio, ¿no?, en un mismo repositorio de datos. Ojo, ahí yo no estoy rompiendo ninguna regla de microservicios. Y es un microservicio que está en una sola infraestructura, similar a lo que está ocurriendo con lo que les dije, ¿no? Que yo rompo mi servicio a nivel físico, ¿no?, por un tema de performance, pero sigue siendo un microservicio, ¿no?, a nivel conceptual, ¿no? Entonces, sí, se puede dar ese caso, ¿no, muchachos? Entonces creo que ya van entendiendo, ¿no? Van entendiendo de que la arquitectura de microservicios es eso, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es estos principios. Estos son la base
de los microservicios. Es decir, si yo genero un microservicio y tiene su propio esquema de datos, al tener independencia en este esquema de datos, al igual como el gobierno, ¿no? de Total, yo puedo hacer que mi base de datos del microservicio A sea en Mongo, el microservicio B sea en SQL, el microservicio C sea en Postgre. Si lo quiero hacer de una manera diferenciada. ¿Por qué? Porque de repente lo hago, de repente uno en Elasticsearch, ¿no? ¿Por qué? Porque la información, ¿no? que yo voy a consultar es de solo lectura, entonces va a ser mucho más veloz, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya puedo independizar mis servicios. Y obviamente ya tengo que tener en cuenta estas características. Luego hablamos de automatización de infraestructura. Una de las cosas que le mete Martin Fowler, ¿no? Y está bien, ¿no? Ahora, yo no lo veo muy obligatorio, ¿ya? Pero sí es importante, muy importantísimo, es que una característica de tu microservicio es que sea de despliegue automático, integración continua, o sea, todo lo que tenga que ver con DevOps, ¿no? O sea, tiene que tener eso. Ojo, eso no significa, oye, Eric, pero si no tengo, porque recién lo estoy haciendo, estoy implementando, no significa que no estés yendo en el rumbo de la ruta de microservicios. Ojo, ¿no? No está mal. Yo por eso lo digo, son algunas características opcionales, ¿no? Y obviamente Martin Fowler con Jane Lewis dijeron, no, sí, entonces ya que estamos haciendo esto para tener una mejor organización, porque sí, a la larga la vas a necesitar. ¿Por qué? Imagínate que en una aplicación empieces a componer servicios y tengas, no sé, 10, 20 servicios, pocos servicios para toda tu aplicación, que es todo un conjunto que tiene facturación, contabilidad, o sea, que tiene muchas funcionalidades. 20 servicios me parece bien. Ahora, imagínate que eso lo tengas ahí y luego eso tengas que desplegarlo, ¿no? Tengas que desplegarlo no en un ambiente, sino tengas que desplegarlo en desarrollo, en QAs, en UAT o en la cantidad de ambientes. Entonces ya no vas a hacer el mantenimiento de 20, vas a tener que hacer mantenimiento por 2, por 3, por 4, ¿no? Entonces ya son como 100 servicios. Y luego, esto, de repente, a nivel de producción y de repente en UAT vas a tener que hacer un autoescalamiento, ¿no? Un autoescalamiento horizontal donde los servicios van a tener que multiplicarse. Entonces, gestionar toda esa cantidad de servicios y todo el despliegue y todo, hacerlo de una manera manual ya es un poco complejo. ¿Por qué? Entonces, acá es lo que dice. HP me dice, buenas, entonces, por temas de recursos, tener varios esquemas en una base de datos con varios listeners es una mala práctica. Ya, primero voy a contestar a HP. Bueno, ahí estamos hablando de un, ¿cómo se dice? De un tema de infraestructura. Ojo, microservicios no te está hablando del detalle arquitectónico de infraestructura. De repente, sí, porque si es una gran aplicación, definitivamente no lo vas a poner todo en una misma infraestructura. Pero si es una pequeña aplicación o inclusive si es de repente una aplicación en la parte de desarrollo, no te vas a gastar creando infraestructura para, ¿cómo se dice?, replicar, ¿no? O para hacerlo, tener más fierro, ¿no? Porque eso conlleva un costo. Eso va a depender de ti, pero si ya lo vas a llevar a producción y es una gran aplicación, definitivamente no debes hacer eso, no debes hacer eso, porque obviamente le vas a quitar performance y un montón de cosas, ¿no? En el caso, Alonso me pregunta qué es OAT. No, no es OAT, es UAT, User Accepted Testing, ¿no? O sea, test, algo así, disculpen. Ese es un entorno muy similar a producción, donde tú vas a desplegar tu aplicación y va a entrar el usuario a probar, ¿no? Y va a decir, ah, está bien, y esto de acá pasa a producción. Ese es UAT, ¿sí? Es un ambiente de pruebas donde un usuario final, valga la redundancia, prueba la aplicación. Ojo, ese es un término. El nombre de los ambientes les pueden colocar el término que ustedes quieran, muchachos, ¿sí? Entonces, tenemos la automatización de infraestructura y ya saben por qué, ¿no? Porque obviamente mientras más, va a ser un poco más complejo llevar esa gestión. Luego tenemos, obviamente, lo que es el diseño resistente a fallos o resiliencia, ¿no? Entonces, es decir, que yo tengo que ver, ya, acá, ok, solamente para antes de cerrar la idea voy a cerrar la idea de diseño. Entonces, es decir, ¿qué significa? Yo al tener un esquema ya
distribuido de funcionalidades, ¿no? De mi aplicación. Entonces, la comunicación entre ellas yo tengo que gestionarla, ¿no? Puedo hacer una comunicación síncrona, es decir, en ese instante no hay un timing de espera porque el emisor envía un mensaje y espera la respuesta, ¿no? Del receptor. Esa es una asíncrona. Y una asíncrona es cuando, obviamente, el emisor envía el mensaje hacia un pozo, digamos, hacia un cúmulo, que ese es en realidad nuestro gestor de colas, digamos, ¿no? Envía un mensaje ahí y lo que hace el receptor empieza a leer los mensajes que le va llegando en el orden que van llegando, ¿no? Ah, me llegó el mensaje de hace media hora de tal servicio, bueno, recién lo voy a atender, ¿no? Y la respuesta también la echa en ese mismo buzón, ¿no? Entonces están ahí comunicándose. Ojo, entonces, tanto a nivel síncrono como a nivel asíncrono, pueden haber errores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mecanismos para solventar esos errores, ¿no? De repente, si es un error, reconocemos que es un error simplemente por temas de carga, porque de repente en ese rato el servicio estaba ocupado, entonces reintentamos, ¿no? Pero de repente si es un error ya un poco más coyuntural, ese mensaje no debe perderse, sino debe mantenerse guardado para que cuando el servicio se restablezca pueda retomar donde se quedó y seguir procesando, ¿no? Entonces, a eso se trata el diseño resistente a fallos. Cerrando un poco la pregunta de Alonso, dice, entonces, ¿en UAT es un sandbox? No es un sandbox, puede ser un ambiente como tal, ¿correcto? O sea, la forma como lo implementes, si quieres haces un sandbox dentro de un ambiente, dentro de otro ambiente, ¿no? O agarras una máquina para que esta sea tu ambiente de UAT, no sé, es definición tuya. UAT simplemente es un concepto que se dice, este es un ambiente, sea virtual, sea un cloud, sea un premise, lo que tú quieras, donde el usuario va a entrar y los datos que estén en ese ambiente son muy similares a los de producción. ¿Sí? Disculpen muchachos un poquito que me cansé un poquito la garganta. Ok. Y luego tenemos lo que es el diseño evolutivo. Es decir que, obviamente, todos venimos de un fondo de diseño evolutivo. La clave es buscar la escritura de servicios reutilizables. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ahí tengamos en cuenta una cosa, ¿no? ¿Qué significa a la larga, ¿no? Que de repente yo puedo cambiar el stack tecnológico, eso tiene que ver con la dependencia, ¿no? Y que sean rápidos, ¿no? Fácilmente, reemplazables o actualizables, ¿no? De eso se trata el diseño evolutivo. Entonces, para que logres todo eso, tu servicio tiene que ser independiente en muchos aspectos, tanto a nivel de datos, a nivel de stack tecnológico, entre otras cosas. Entonces, vamos a lo que es un diseño monolítico y cómo de este diseño monolítico lo vamos a cambiar a un diseño de microservicios, ¿no? Entonces, tenemos este diseño monolítico, ¿no? Una aplicación común y silvestre, creo que todo el mundo ya conoce, que es un e-commerce, ¿no? De repente, y que tiene una sola base de datos, ¿no? Y una interfaz de usuario, ¿no? Y puedes tener una interfaz de usuario, ya sea para front o lo que usualmente hacemos responsivo, ¿no? Que es para desktop o lo que sea, ¿no? Ahí tenemos nuestra interfaz de usuario, luego tenemos nuestra base de datos y ahí están nuestros componentes, ¿no? Que se están comunicando internamente en un solo gran monolito, ¿no? Si lo vemos desde el punto de Java, tenemos varios jars que se están comunicando ahí, o desde .NET vemos varios proyectos, ¿no? Que se están comunicando ahí, ¿no? Varios proyectos, libraries, digamos, que se están comunicando ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, no? Entonces, vemos ahí que el monolito único, o sea, es un gran componente, es un componente grande, ¿no? Que expone varias funcionalidades, ¿no? Contiene una única base de datos, ¿no? Tiene una interfaz de usuario que puede ser variable, ¿no? Pues, como les dije, ¿no? Puede ser responsivo, ¿no? Y expone las APIs, ¿no? Y obviamente el hecho de que sea un monolito no significa que yo no lo pueda escalar horizontalmente, ¿no? Entonces yo puedo hacerle múltiples instancias sin ningún problema, ¿no? No tengo ningún problema. Ojo, un monolito tiene ventajas y desventajas, ¿no? El monolito es simple de desarrollar porque es único, grande, en un solo lugar, simple de construir, ¿no? Porque no necesito un montón de cosas, habilitar cosas, subir cosas, conectar cosas, sino todo está en un solo componente y ahí
Hago F5 en caso de Net, en el caso de Java, ¿no? Hago un run bootstrap, de repente lo que Java la mayoría maneja Spring, ¿no? Entonces, simplemente ejecuto, ¿no? O hago mi Maven, ¿no? Mi Maven o mi Gradle, ya, listo. Ya ejecuté y ya está funcionando toda mi aplicación en mi estación, ¿no? Son simples de implementar, al ser solo un gran componente, copio, pego, nada más, ¿no? Listo, reemplacé, ¿no? Y simple de escalar. Ojo, entonces acá lo único que me queda es un escalamiento, ¿no? De repente un escalamiento vertical, que es decir, tengo que darle músculo. Es decir, para que, al ser un monolito, si trato de multiplicarlo, algunos pueden, otros no, pero lo que hacen mayormente cuando quieren un escalamiento de un monolito es que le dan más músculo, es decir, le dan más procesador, le dan más memoria, ¿no? Empiezan a escalar a nivel vertical, ¿no? Y obviamente los contras, equipos en crecimiento, porque al principio dices, es un monolito, pero empiezas, como contiene tanta funcionalidad un monolito, entonces una sola persona, si quieres que saque más rápido, más requerimientos, vas a tener que meter más personas y más y más y más y más y más y más personas. Y obviamente el código es más difícil de entender porque si ya entran más personas a tallar a ese monolito, ¿no? Y no tienes un control realmente, pues eso va a ser un caos, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de gente de repente que ha trabajado con RPs o con aplicaciones legacy propias de las empresas que ustedes están actualmente, ¿quién no se ha topado con código que es un desastre, ¿no? Entonces, y es muy difícil ya de eliminar o de modificar, porque obviamente es como un cáncer, ¿no? Ya si mueves algo, se elimina, se borra, se hace todo, ¿no? El otro tema es que al ser un gran monolito y tú dices, oye, mira, esta parte de acá que es el envío de correos o el cálculo, esto lo puedo hacer mejor con Netcore o puedo aplicar otra tecnología, no puedes. ¿Por qué? Porque todo está bajo un solo stack tecnológico, entonces no puedes cambiarle la tecnología, ¿no? Escalar por malas razones, lo que les expliqué, ¿no? Porque, oye, no está funcionando esto, es que lo que pasa es que está consumiendo mucha memoria, ¿no? Listo, entonces, bueno, pues porque no funciona ya, pues se escala. La única manera, no puedes arreglar porque no le puedes cambiar la tecnología, no le puedes cambiar el código en algunas cosas porque todo está amarrado. Entonces, lamentablemente, la única forma de solventar un problema es porque tengo que escalar, ¿no? Escalo, ¿no? Entonces, el contenedor está sobrecargado, enormes bases de datos, porque al ser un gran monolito y manejar una sola base de datos, toda la información está en esa base de datos. Imagínate, ¿no? Que controla muchas cosas, entonces todos los módulos están en un solo lugar. Muchachos, estoy teniendo intermitencia con mi internet. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Sí? Ok, me salió un mensaje de inestabilidad en la red. Sí, gracias. Y enormes bases de datos, ¿no? Entonces, ok, aquí entra tallar. Ok, ya tenemos el monolito y lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos, ¿no? Centrarnos en cómo vamos a atacar, no atacar, cómo vamos a llegar desde un monolito hacia una arquitectura de microservicios, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aplicar es Domain Driven Design, ¿no? Es decir, ok, vamos a identificar dentro de nuestra aplicación, ¿no? Dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro gran monolito, hay que identificar, ¿no? Vamos a identificar cuáles son los dominios de negocio que se manejan. Listo, ok, ya identifiqué. Y dentro de eso, ¿cuáles son los subdominios? Por ejemplo, yo tengo mi dominio de negocio es el manejo, no sé, venta de pólizas, venta de cosméticos, no lo sé. O la venta, y el otro es la compra, el otro es la contabilidad. Y dentro de esos tengo subdominios como son usuarios, órdenes, productos, ¿no? Y tengo que ver las dependencias. Entonces, una primera cosa que tienes que entender acá, al momento que empiezas a romper los dominios, van a haber entidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta acá, yo tengo una entidad de negocio usuario, una entidad de negocio orden y una entidad de negocio producto o un componente. Pero cuando yo empiezo a segmentar en subdominios, ¿no? Yo veo que mi usuario, de repente, para el manejo como cliente que quiero saber su dirección, quiero saber atributos del usuario, sus detalles, no sé, quiero saber su teléfono, su RUC, lo que sea, para mí, toda esa información está dentro del dominio de usuario.
Pero en el caso de orden, a mí no me interesa saber de repente el apellido paterno, materno, el teléfono, ni nada. Solo me interesa saber el ID del usuario o de repente si es un usuario impreso o si es un usuario, no sé, un usuario persona natural. Solo esos datos. Entonces lo que voy a hacer es empezar a segmentar mi información, ¿no? La información que yo necesito en cada dominio. Entonces yo voy a tener usuarios por un lado, órdenes por otro y productos. De igual manera, si se dan cuenta, la entidad productos, ¿no? Se está partiendo y de repente en orden solo necesito el ID del producto y necesito de repente el precio y la descripción. Pero de repente en productos sí necesito saber todo el tema del almacén, si tengo stock, no tengo stock, si cuál es su reemplazo, ¿no? Todo un detalle, todo el manejo del producto, ¿correcto? Entonces, una vez que ya identifico esos dominios, ¿no? Esta información, yo ya la puedo estructurar en un almacén de datos, ¿sí? Entonces, en este almacén de datos, yo ya voy a estructurar, ¿no? Cada segmento de datos, ¿no? Entonces ahí, Eric, oye, entonces me dices que si hay datos que se van a repetir o entidades que se van a repetir en dominios, no significa que los datos que estén en orden van a ser los mismos datos que estén en usuario. Lo que sí va a haber es que un identificador único, ¿no? Por ejemplo, y tiene que haber un dominio que gestione la entidad. Entonces, en este caso, el único que puede crear usuarios es el dominio de usuarios. El único que puede crear órdenes es el dominio de órdenes. Y el único que puede crear productos y modificar, ¿no? Crear, modificar, eliminar productos es el dominio de productos. Entonces ya más o menos van entendiendo cómo puedo ir segmentando, ¿no? Mi aplicación y lo hago en componentes y en servicios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, inclusive cada entidad puede tener su propia interfaz, su propio controlador, su propio servicio a nivel físico, ¿sí? Y si se dan cuenta, es un microservicio. Es el microservicio de productos, ¿ya? Ok, entonces, luego que le aplico DDD, ¿qué más le hago? Bueno, entonces, esto de acá, como es todo un conjunto, puede ser grande, de repente el tema de órdenes tiene que ver muchas cosas, entonces lo que yo voy a empezar es a definir los equipos que van a ir en cada, ¿no? En cada dominio y en cada servicio, ¿no? Entonces, estos dominios se van a convertir a servicios, ¿sí? Entonces, el equipo por subdominio. Por ejemplo, en el curso de microservicios que, bueno, los chicos llevaron anteriormente, nosotros hacemos todo un caso práctico desde lo que llevamos desde un ejemplo grande hasta cómo empezamos a implementar los servicios, ¿no? Y en este caso yo he resumido todo ese taller o esa casuística que hacemos en el curso en esto, ¿no? O sea, tienes que tener un equipo, ¿no? Y de repente hay un servicio que necesite solo de una persona, hay otro servicio que necesite de más, de una, puede ser 4, entonces ya tú empiezas a definir, ¿no? El tamaño del equipo basado en el dominio y subdominio que hayas definido, ¿no? Es independiente porque cada servicio tiene que ser independiente, aislado y va a tener un responsable. Lo que se recomienda es que utilices metodologías ágiles y DevOps, que haya comunicación y administración. Si se dan cuenta, cada servicio ya va a tener su propio ciclo de vida de aplicación, ¿sí? Entonces, luego de esto también tengo que pensar en la gestión de código, es decir, oye, obviamente tengo que pensar en documentación, en dónde va a recibir. ¿Qué puedo utilizar en esos aspectos? Puedo utilizar, por ejemplo, Git, Subversion u otro tipo de gestor de código, ¿no? Entonces, y cada servicio va a tener su propio repositorio. Eric, entonces tú me estás diciendo que cada servicio tiene que crear su propio repositorio. Lo ideal es que sí. ¿Por qué? Porque tienes que mantener el principio de independencia, ¿sí? El principio de gobierno. Es decir, que inclusive cada servicio puede estar uno en Git, otro en TFS, otro en GitLab, no sé. Obviamente no se va a dar así, pero lo puedes hacer, ¿no? Ok, luego de que nosotros definimos en base al dominio dónde vamos a poner nuestro código, vamos a pasar a definir, ¿no? ¿Qué almacenes de datos vamos a utilizar para cada dominio de nuestros servicios, ¿no? Entonces, estos almacenes tienen que ser independientes, ¿no? Y tiene que, obviamente, dependiendo de la funcionalidad del servicio, yo voy a definir qué tipo, si va a ser un almacén relacional o un almacén no relacional. Ojo, es ahí donde también un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, muchachos. O sea, no es que
porque ya es tendencia, porque Facebook utiliza NoSQL, ya es lo mejor, con todas nuestras aplicaciones tenemos que hacerlas con esa. No, ¿correcto? Nosotros tenemos que definir si un almacén de datos relacional, no relacional, y si es relacional, si es SQL Server, Oracle, Postgre, cuáles son las ventajas, desventajas, todo eso. Igual en el no relacional que tenemos que indicar, MongoDB, Cassandra, CosmoDB, ¿no? Tenemos que ver todos los aspectos que para lo que va a cumplir la función de nuestro dominio. Ojo, no tenemos que ir en función a la moda, sino tenemos que ir en función a lo que va a hacer nuestro dominio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de usuarios, nos vamos por una base de datos relacional, es un ejemplo, ¿ya? En el caso de órdenes, una base de datos documental, ¿no? Disculpen, en el caso de usuarios es una base de datos distribuida, clusterización, ¿no? En el de productos relacional y en el de órdenes documental, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a definir la tecnología. Ya estamos empezando a definir la tecnología de cada parte de nuestra aplicación. Luego, lo que vamos a hacer es que cómo vamos a sincronizar la información entre estas bases de datos. Recuerden que como es una aplicación, ¿no?, que está construida a nivel de servicios, van a haber entidades como usuario, como producto, ¿no?, que van a estar compartidas entre servicios, pero esta información, ¿no?, tiene que tener mecanismos de sincronización, ¿no? Por ejemplo, si yo creo un producto nuevo en el servicio de productos, este producto tiene que sincronizarse con la base de datos de órdenes, porque cuando yo creo una orden, yo tengo que tener disponible ese ID de producto, ¿no? Tiene que haber un mecanismo en el cual yo sincronice esa información, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacer a través de transacciones distribuidas, disculpen, transacciones distribuidas, ¿no? Y también hay consistencia inmediata, consistencia eventual, captura de datos a través de event sourcing. Puedo utilizar un manejo de colas asíncrono como lo que es Kafka, AK para el manejo de procesos distribuidos. En el caso de Net es Orleans, en el RabbitMQ para el caso de manejo de colas. Puedo utilizar Azure Service Bus o lo que sea para yo gestionar la sincronización entre mis bases de datos. Una de las cosas que no te dicen de microservicios es que al tener yo independencia, ¿no?, gobierno de datos, ¿no?, al tener mi gobierno de datos, esa independencia, lo que no te dicen es que por detrás conlleva un trabajo de esta gestión, de esta sincronización de datos. Y muchas veces esto es realmente lo que lleva a muchos proyectos. Yo he visto muchos proyectos que terminan cayéndose, de microservicios, terminan cayéndose por esto, porque no llevan una correcta gestión. Ojo, el hecho de que tú hagas una división de servicios, ¿no?, y tengas de repente por ahí dominios divididos, no significa que todos tus servicios se tengan que comunicar asíncronamente. Eso va a definirse dependiendo de lo que tú tengas que realizar. Pero sí tiene que haber una actualización. Ojo, también no significa que tú puedes hacer una solución en la cual la actualización de las bases de datos o la sincronización lo haga un tercer componente que no tenga nada que ver con el servicio, ¿sí? Pero sí tienes que considerar esto. ¿Por qué? Porque al hacer microservicios, los datos que están en cada servicio tienen que estar sincronizados, muchachos. Entonces, luego voy a tener una gestión de interfaz de usuario, si es que lo quiero aplicar, ¿no? Si es que o puedo tener una sola gran interfaz de usuario, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Puedo tener una sola gran interfaz de usuario, o puedo tener una interfaz de usuario por cada interfaz de usuario va a consumir un servicio. E inclusive ahí entra a tallar el tema de micro frontends, que es otro tema muy aparte, ¿sí? ¿No? Entonces voy a tener un equipo propio y componentes en conjunto, o puedo tener una gran interfase que consuma diferentes servicios, ¿no? Entonces, hasta ahí ya he definido, ¿no?, más o menos cómo van a ser mis dominios, cuál va a ser mi esquema de datos, ¿no? Cómo voy a trabajar. Ahora, y mi interfaz de usuario, ¿no? Entonces yo puedo tener una interfaz de usuario, ¿no?, para cada uno, o puedo tener como única interfaz de usuario y puedo utilizar un single application o una UI compuesta, ¿no?, del lado server y del lado cliente, ¿no? Yo puedo aplicar la tecnología. No tiene nada que ver la interfaz de usuario con los servicios, o sea, es totalmente independiente. Yo, si quiero, utilizo un SPA y utilizo los microservicios y puedo tener
una interfaz de usuario, ¿no? Compuesta y también utilizar los mismos microservicios, ¿no? Ahí vamos, más adelante vamos a ver un tema de API Gateway, ¿no? Que lo vamos a definir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gestión de usuarios, ¿no? Y, por ejemplo, acá lo único que estoy indicando es que cada interfaz puede estar en cada dispositivo diferente. Entonces, una vez que tengo esto, ¿no? Ok, esto ya es a nivel conceptual, estos son mis dominios, estos son mis juegos de datos que voy a trabajar y estos son mis interfaces o mis dispositivos que yo quiero que lleguen a mi servicio. Entonces, vamos a empezar a construir nuestros servicios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todas estas definiciones de subdominio y las vamos a empaquetar, ¿no? Las vamos a empaquetar en unos componentes, ¿no? En unos servicios, ¿no? Entonces ya empaqueté en los servicios, listo. Y ahora, ¿no? Acá tengo mis servicios, listo, están acá, estos son mis servicios. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Primero, tengo que definir los mecanismos de invocación, ¿no? La invocación remota, ¿no? ¿Qué tipos de mecanismos? Por ejemplo, en el curso de microservicios nosotros vemos lo que es REST, SOAP, gRPC, y vemos todos los mecanismos síncronos y asíncronos de comunicación, ¿no? Entonces, un mecanismo síncrono, como les dije, ¿no? Es donde el emisor espera, ¿no? La contestación de un receptor, ¿no? Y un asíncrono es que hay una intermediación de un tercer componente donde los mensajes que se envían, ¿no? Ya el receptor contesta al emisor de una manera desatendida. Entonces el emisor no está esperando una respuesta, sino se pone a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, a nivel de unas llamadas remotas podemos utilizar, ¿no? Síncrono, asíncrono, REST, SOAP, gRPC y entre otras tecnologías, ¿no? Estas son algunas que yo estoy mencionando. ¿Qué más? Mensajería, muchachos, ¿no? Entonces, en el tema de asíncrono, porque en el síncrono, ok, en el tema de asíncrono, ya nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a llevar la mensajería, ¿no? Entonces vamos a decir, ok, vamos a enviar la información de un servicio a otro, pero ya no va a ser una comunicación directa, ¿no? Ya no va a haber una comunicación directa, sino vamos a utilizar un intermediario, un broker, ¿no? Este broker puede ser, por ejemplo, un Kafka, un RabbitMQ, puede ser un Azure Service Bus, un Amazon, un SNS, un SQS de Amazon, ¿no? Puede ser cualquier gestor de colas o manejador de mensajes. En este caso, ¿no? Vamos a aplicar lo que es el patrón publicador y suscripción. Por ejemplo, en el curso de microservicios, nosotros vamos a levantar, hay una arquitectura Function y Azure Service Bus con Azure Hubs que vamos a implementar, ¿no? Que hay un ejemplo ahí que nosotros vamos a implementar y que vamos a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, para ver todo lo que es la comunicación. ¿Por qué? Porque acá es donde, no sé si más adelante lo vamos a tocar, pero sí lo que podemos ver, vamos ahora a lo que es Saga. A ver, voy a indicarles. Porque cuando hay una comunicación asíncrona, ¿no? Como en este caso, ya hay una comunicación a través de mensajería, entra a traer el tema de resiliencia que hablamos, ¿no? Que hablé hace un momento donde dije, no, de repente tienes que tener mecanismos en los cuales que de repente si se cae el servicio, usuario le manda una información a órdenes, ¿no? Pero en ese instante órdenes no está, por X y razones, no está activo o no permite la recepción de mensajes, no es que ese mensaje que envió usuario se caiga o que ya se pierda, sino se mantiene en el broker y cuando órdenes ya se levante, entonces lo que va a hacer es tomar ese mensaje y va a seguir procesando, ¿no? Entonces, y obviamente la información que viaja entre estos servicios, ¿no? Tiene que haber un protocolo de intercambio, ¿no? Y puedes manejar diferentes formatos. O sea, no significa que tengas que tener un formato único, ¿no? Puedes manejar texto, XML, JSON, ¿no? Y tiene que ser legible para el ser humano, fácil de implementar, ¿no? Pero también, si tú quieres ser mucho más rápido o mucho de mayor performance, puedes aplicar formatos como binario o gRPC, ¿no? Que es mucho más compacto, mucho más rápido, pero no lo puedes entender a nivel humano, ¿no? Luego, una vez que ya tenemos la forma como nos comunicamos, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es, ¿se acuerdan de la exposición? O sea, una cosa es el servicio propiamente dicho, ¿no? O sea, el que hace la funcionalidad. Y ahora tenemos que esto
exponer, ¿no? Tenemos que exponer de tal manera que la exposición, que en un momento un servicio, por ejemplo, órdenes que está hecho en Java y quiero algo de mejor tecnología, lo cambio por net, ¿no? Sea transparente, ¿no? Esto sea transparente para el resto de la aplicación o aplicaciones que consuman, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es basarme en contratos. O sea, mis servicios tienen que ser consumidos a través de una interfaz. Y esta interfaz puede ser a través de unos contratos. En el caso puedo utilizar SOAP, ¿no? Ojo, si se dan cuenta, no es que microservicios te limite a utilizar REST o a utilizar Open API, ¿no? Sino es simplemente te dice, oye, necesito que les pongas en una interfaz. Tú defines la mejor interfaz que tú vas a necesitar. Puedo utilizarlo, por ejemplo, en SOAP es WCDL. En lo que es REST es Swagger, de repente Open API o Open Swagger, me parece. Y en gPRC, que es un formato intermedio, ¿no? Entonces, yo voy a definir el que yo quiera. Alonso, por acá me hace un chiste, ¿no? Dice, si no puede entender a nivel humano, ¿en qué nivel entendería? ¿Nivel máquina o nivel animal? Cuando se dice entendimiento humano, es que obviamente tú un XML, un JSON, un YAML lo puedes entender, ¿no? Tú lo puedes leer. Pero un código binario, tú no lo puedes entender, ¿no? A menos que, no digo que tú no puedas entender, de repente sí lo puedes entender si sabes y aplicas, sí, pero no es fácil de entender, ¿sí? No es fácil de entender. Creo que me equivoqué en la expresión. Por eso es legible, ¿no? O sea, es mucho más fácil de entender un formato XML, JSON, YAML que un formato binario, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, luego, estábamos hablando que los servicios no es que se consuman directamente, sino los servicios tienen que exponerse a través de un contrato, ¿no? Y tú vas a definir si lo haces a través de WCDL, Swagger, IDL y todo, cualquier otro formato que tú desees. Una vez que hemos definido eso, ya lo que tenemos que definir, ¿no? Son, ok, tengo mis contratos, ¿no? Que es como una API, ¿no? Y ahora yo tengo que definir para qué, ¿no? Para qué dispositivos, ¿no? Entonces yo puedo generar contratos y APIs para diferentes dispositivos, ¿no? Diferentes dispositivos, diferentes necesidades, diferentes APIs, diferentes contratos. Es decir, por ejemplo, yo el mismo microservicio puedo crear un contrato en WCDL porque lo va a consumir un sistema XYZ que solo maneja WCDL y puedo con un contrato en Swagger porque lo va a consumir de repente unos dispositivos móviles, ¿no? Entonces, yo puedo definir los contratos. O sea, no es que solamente el microservicio tenga un contrato, sino ya entra a tallar el tema de API. Ojo, un API no es un servicio. Un API es el contrato, ¿sí? Como tal, digamos, ¿no? O como que fuera la gestión, ¿no? La especificación, ¿no? Por eso se dice interfaz, ¿no? Es un Application Programming Interface, ¿no? Una interfaz de programación de aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es una interfaz. Entonces, ese es un API. El API no es el servicio per se, sino es la exposición del servicio, ¿no? Es por eso que ya entra a tallar otro concepto de lo que es una API, ¿no? Yo puedo tener un servicio, puede implementarme dos APIs, ¿no? En dos interfaces diferentes. Ok, entonces, luego que ya he definido cómo voy a brindar mi servicio, cómo lo voy a exponer mi API, lo más ideal es que al momento que mi aplicación o las aplicaciones consuman este servicio, ¿no? No lo hagan directamente. ¿Por qué? Porque imagínense que estos servicios los voy a desplegar, ¿no? Los voy a desplegar en diferentes contenedores, en diferentes clústeres o lo que sea. Y como yo voy a tener un mecanismo de resiliencia, entonces, ¿qué pasa si se me cae el servicio de órdenes, ¿no? En un momento puedo estar con la IP tal o con el dominio tal, se me cae, ¿no? Se me cae y de pronto, como se cae, mi mecanismo de resiliencia hace que me genere uno nuevo con otra IP y lo que sea. Entonces, la aplicación, si está apuntando directamente hacia el servicio, va a caerse.
¿Por qué? Porque ya el servicio ya tiene otro nombre, tiene otra otra exposición, digamos, o otra dirección, digamos, ¿no? Otra dirección, ¿no? Entonces, lo que se hace en este aspecto es que se tiene un mecanismo que se llama servicio de registro y descubrimiento, ¿no? Que significa que mi aplicación, antes de consumir mi servicio, ¿no? Va a preguntarle a un tercer componente que es un registry, donde va a indicar, ¿no? Donde le va a indicar, oye, el servicio usuario está en tal dirección, orden en tal dirección, producto en tal dirección, con tales características, en tal puerto y tales cosas. Y lo que van a hacer los servicios, van a hacer, oye, registre, mira, me acabo de levantar y estoy en la dirección tal, mira, y me registro. Algo así como una guía telefónica, ¿sí, muchachos? Como una guía telefónica. Entonces, lo que va a hacer nuestra aplicación es, va a ir a esta guía telefónica, va a buscar, se encuentra en tal dirección órdenes. Listo, gracias. Ahora llamo a órdenes en esa dirección que me has brindado. Eso es lo que hace un servicio de descubrimiento. Dentro del curso de microservicios nosotros vamos a ver tecnologías como Eureka Service Discovery, ¿no? Puedes utilizar Zookeeper o Consul también, ¿no? ¿Qué otra cosa más? También vamos a tener lo que es el Cross Origin, ¿no? Que es recursos compartidos. Es decir, como ahora ya cada servicio va a tener su propio contenedor, su propio gestor y todo lo que va a ser independiente, entonces nosotros tenemos que habilitar, ¿no? Los recursos, ¿no? Tienen que poderse consumir, ¿no? Entonces ahí entra a tallar temas de políticas que podemos aplicar, ¿no? Que son los cores, las políticas de protocolo, puertos y todo esto, ¿no? Tenemos que tener en consideración esto ahora en adelante, porque cuando antes hacíamos un monolito, todo el monolito estaba dentro de una sola URL, ¿no? Y entonces no había este tema de cross origin, ¿no? Porque todos apuntaban al mismo dominio. Pero en este caso, ahora cada servicio puede que tenga inclusive su propio dominio. Entonces, obviamente, tienes que empezar a ver este tipo de esquemas de seguridad. En el caso de Circuit Breaker, bueno, en el curso nosotros vemos temas de Circuit Breaker donde vemos varios patrones, ¿no? Aplicamos con History, en el caso de Java, y con Net aplicamos Poly, pero lo que quiere decir, y ya hemos hablado de Circuit Breaker, que es tolerancia a fallos, que es de repente si un servicio no está disponible, no es que yo espere o que me rebote, ¿no? Hago una llamada del servicio usuario, quiere consumir el servicio orden, pero el servicio orden no está activo en ese instante, ¿no? No está funcionando. Mira, si tu aplicación está mal diseñada, ¿qué va a pasar? Va a hacer que se caiga el servicio de usuario, se va a hacer, de repente si hay otro servicio ahí, se va a empezar a caer toda tu aplicación y tu aplicación se cae. A ese efecto se le llama efecto dominó, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Circuit Breaker? Circuit Breaker lo que hace es, desvía la llamada, ¿no? O reintroduce el tráfico, ¿no? O sea, hace nuevamente, es decir, llamo usuario, va a llamar a órdenes. No, órdenes no está disponible por XY razones. Entonces, le espero un par de segundos y vuelvo a llamar, vuelvo a reintentar. Y así puedo generar políticas de reintentos o políticas de fallo, ¿no? Hasta que órdenes me responda, ¿no? O de repente simplemente ya doy como un fallo completo. Existen ciertas patrones, ¿no? Como de reintento, los patrones de, por ejemplo, Bullhead, ¿no? Que dentro del curso también los aplicamos a detalle. Luego tenemos lo que es el gateway. Hay que entender una cosa muy importante. El gateway está muy familiarizado con lo que es las APIs. ¿Se acuerdan que las APIs son interfaces, ¿no? Que nosotros vamos a exponer de nuestros servicios? Pero tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi servicio bacán, ¿no? De repente una parte de mi interfaz consume órdenes, otra consume usuarios, otra consume productos, ¿no? Si accedes de forma individual, de repente no hay mucho problema porque cada uno. Pero ¿qué pasa si de repente la interfaz del medio, ¿no? En este caso, trata de acceder a varios servicios a la vez, ¿no? Entonces, la aplicación no tiene que hacer esa orquestación, sino lo que tiene que hacer es el gateway, ¿sí? Entonces, lo que es el gateway es que estas interfaces API que tú has definido, las expone, ¿sí? Las expone, ¿no? Las expone
y las empieza a agrupar. De repente, el gateway es como un tercer servicio, en este caso un cuarto servicio, si vemos en el ejemplo, es como que un cuarto servicio, si lo vemos desde ese punto de vista, que va a orquestar las llamadas de los demás servicios. Por ejemplo, si mi interfaz gráfica necesita llamar a los tres servicios, ¿no? Yo no voy a hacer tres llamadas diferentes, como vimos de repente en esta gráfica, sino lo que voy a hacer una sola llamada al gateway, y el gateway internamente va a hacer las tres llamadas, va a componer las llamadas, ¿no? De repente, si son asíncronas, va a esperar que primero termine usuario, luego termine producto, va a esperar, y luego el resultado de esas tres llamadas la va a organizar en un solo paquete, y este paquete lo va a entregar, ¿no? Esa es una de las funcionalidades que hace un gateway. Obviamente que el gateway, ¿no? El gateway lo que hace no solamente para saber dónde están los servicios, no es que va a ir directamente, sino lo que tenemos que aplicar es que, ¿se acuerdan el register, el Service Discovery? El gateway tiene que estar asociado a un Service Discovery para que de esta manera, que cuando tú tengas autoescalamiento en tus servicios, el gateway no tenga que estar, no se caiga porque, oye, ya no está en esa dirección, sino está en esta nueva dirección, sino va a ir al discovery, y el discovery es quien le va a entregar la información. Y obviamente, lo ideal, ¿no? O lo que se recomienda es que tus servicios estén protegidos, ¿no? Pero de repente tú vas a tener que ponerle seguridad a cada servicio si es que tú no utilizas gateway, ¿no? Porque, por ejemplo, si estuviera así y tus servicios estuvieran expuestos a Internet, ¿no? Si tus servicios estuvieran expuestos a Internet y de repente tendrías que colocarle seguridad a cada servicio, ¿no? A cada API de tu servicio. Lo que se hace es que dentro del mismo gateway yo solo le coloco la seguridad a nivel de gateway, y obviamente mis APIs, como van a estar dentro de mi entorno, de mi empresa, o dentro de un entorno protegido, ya no necesitan exposición a Internet. El único que va a estar expuesto a Internet es el gateway. De esa manera también la aplicación o cualquier otro atacante no va a saber la cantidad de servicios, ni qué tipo de servicios están dentro de tu organización. ¿Por qué? Porque toda esa las enmascara el gateway. Y al gateway le voy a poner la seguridad, le voy a poner el Service Discovery, y le puedo poner otras muchas más funcionalidades, ¿no? Es un punto único de entrada, ¿no? Y cross-cutting concept. ¿Qué significa eso? Que yo voy a generar gateways dependiendo, ¿no? De la necesidad que tenga, ¿no? Por ejemplo, muchachos, yo voy a necesitar que mi gateway, de repente voy a crear un gateway para mi interfaz desktop y un gateway para mi interfaz móvil. ¿Por qué? Porque de repente mi interfaz desktop maneja mucho más información que mi interfaz móvil. De repente la información que va a devolver órdenes, productos, es extensa y la puedo mostrar en un desktop y la puedo procesar. Pero en mi móvil, no, de repente solo necesito un par de datos, ¿no? Entonces, para también mejorar la performance de mi aplicación, empiezo a dividir. También puedo decir, de repente, estos servicios, empiezo a componer los servicios donde entra a tallar, ¿se acuerdan el API Market que les dije al inicio? ¿No? Empiezo a tallar, mira, esta aplicación necesita tales servicios, porque yo puedo tener dentro de mi organización también un API Market, ¿no? Entonces, empiezo a tener todos estos servicios, ¿no? Es para esta aplicación. Entonces le creo un gateway que va a consumir solo esos servicios y se lo va a mostrar para esa aplicación. Tengo otra aplicación que va a componer otro conjunto de servicios y lo voy a mostrar, ¿no? En el curso nosotros vamos a implementar de microservicios. Tenemos lo que es la implementación a nivel on-premise, que es Ocelot, y a nivel Azure, que es a través del API Management de Azure, ¿no? Que ahí nosotros podemos orquestar no solamente a nivel de Ocelot, vamos a orquestar servicios que están hechos en .NET, en Java, y podemos orquestar a nivel on-premise. Y a nivel de Azure, la ventaja es que nosotros podemos orquestar no solo servicios que están dentro de nuestra organización, sino también servicios que están fuera de nuestra organización. ¿Cómo Kubernetes, cómo se comporta en el Service Discovery? Ya, es que tú puedes interpretar, Kubernetes tiene su propio, no se confundan, no quiero entrar mucho a tallar, pero tiene también su propio balanceador, ¿no? Los servicios entran en un balanceado, y ahora hace poco Kubernetes ahí ha puesto su tema de Ingress, donde lo que hace es como un proxy reverse, ¿correcto? Pero imagínate que tú tienes varios clústeres o tienes clústeres de diferente tipo. El Service Discovery va más arriba, va más arriba.
va más arriba. Si quieres lo puedes poner dentro también de tu Kubernetes para que orqueste tus propios contenedores, si quieres utilizar tu Service Discovery, o si quieres lo puedes poner arriba, porque Kubernetes también tiene su propio orquestador, ¿no? Su propio descubridor de servicios a través de los tipos de servicios de load balancer o tipo nodo. Eso también vemos. Dentro del curso de microservicios también hacemos generamos nuestro clúster del Kubernetes on-premise desde cero, con Vagrant y con virtualización. Y también hacemos Kubernetes con AWS y Kubernetes con Azure y con Google, ¿no? Hacemos nuestros clusters. Hay una sección al final de la presentación, le voy a mostrar un poco de el temario del curso, pero está también ahí el tema de lo que es clusterización con Kubernetes, ¿no? Felipe, ahí un poquito para contestarte, ¿no? O sea, tú tu Service Discovery lo puedes poner fuera, o si quieres orquestar ahí adentro y no quieres utilizar el ingress de Kubernetes y de repente puedes también hacer tu propio Service Discovery, ¿no? Eso va a depender de lo que quieras, ¿no? Como de repente desarrollo, ponlo dentro de tu Kubernetes, pero puedes tener otro Service Discovery superior, porque el Service Discovery ya es parte como tal, ¿no? Puedes hacer que se inscriba tu aplicación. Ok. Ojo, acá hay algo importante. Cuando hablan de Kubernetes, microservicios no te obliga a utilizar Kubernetes. Sí, ojo, es mucho más recomendado utilizar Kubernetes porque obviamente te aligera todo el tema de la gestión de todos tus servicios, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero de repente tu aplicación no lo amerita, no amerita que hagas tanto despliegue, sino de repente con un par de servicios que tú tengas, no te quita que estés orientado a microservicios. Ok, entonces, y obviamente, ¿no? Acá estoy indicando qué tipo de gateways puedes utilizar. Puedes utilizar Zulu, Ocelot, puedes utilizar API Management, puedes utilizar de AWS otro API Gateway, ¿no? Y luego tenemos el esquema de seguridad, ¿no? Tenemos el esquema de autorización, autenticación, podemos utilizar OpenID y eso lo aplicamos en el API Gateway, ¿no? Luego tenemos el tema de Access Token, ¿no? Recuerden que igual al aplicar la seguridad ya podemos aplicarle Access Token, pero podemos aplicarle tanto el Access a nivel del Gateway como a nivel de cada servicio, si es que nosotros deseamos, ¿no? Pero lo aplicamos a nivel del Gateway, si se dan cuenta, y los servicios solamente están libres, ¿no? Al servicio, si quieres, no le implementes nada de seguridad. Quien se va a encargar va a ser el gateway. Y luego tenemos lo que es escalabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de escalabilidad, ¿qué nos permiten los microservicios? Escalar de una manera horizontal, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Product, ¿no? Estoy escalando horizontalmente, ¿no? Es porque estoy haciendo réplicas del mismo servicio. Y en el caso de órdenes, estoy haciendo un escalamiento vertical porque le estoy agregando músculo, ¿no? Le estoy agregando músculo. Y obviamente, al momento de tener una escalabilidad, ¿no? O una escalabilidad vertical, yo puedo tener un equilibrador de carga. Ojo, el Service Discovery también funciona como equilibrador de carga. Y por ahí de repente Felipe también me puede decir, Kubernetes también tiene su load balancer. Cuando tú haces la escalabilidad, tú puedes definir que sea con una escalabilidad a través de un load balancer. El Service Discovery te puede indicar qué tipo de balanceo puedes definir, ¿no? Si es por peso, si es por capacidad, si por round robin. Inclusive, si quieres, puedes tener un balanceador de carga entre el Service Discovery y tus servicios, ¿no? O sea, ya va a depender de la arquitectura de infraestructura que tú definas. Lo que yo te estoy diciendo es que debes tener un balanceador de carga, debes tener un Service Discovery, debes tener esto, debes tener aquello. La tecnología que tú utilices, si utilizas de repente Eureka Server, utilices un Consul, utilices de repente el Ingress de Kubernetes o utilices la tecnología que tú creas más adecuada en ese instante, ¿no? Y luego tenemos alta disponibilidad, ¿no? ¿Qué significa, no? Imagínate que ya nosotros tenemos nuestros servicios, ya tenemos nuestros servicios, están a través de un gateway y la información de los mensajes o la comunicación de nuestros servicios viaja a través de un message broker, tenemos nuestro Service Discovery y tenemos nuestro proveedor de seguridad. Bacán, ¿no? Ya tenemos todo eso. Pero si te das cuenta,
Los servicios normal ya son independientes y ya no son porque pueden ser replicados, ¿no? Y también ya no es un punto de fallo, pero nuestros puntos de fallo se empiezan a volver el gateway, el broker, ¿no? Si se cae nuestro RabbitMQ, ¿qué hacemos? Si se cae nuestro API Ocelot, ¿qué hacemos, no? Si se cae nuestro Service Discovery, ¿qué hacemos, no? Si se cae de repente nuestro cluster de Kubernetes, ¿qué hacemos, no? Entonces, lo que se hace es, ¿no? A esos puntos de fallo, lo que tú ya tienes que hacer es hacerle un escalamiento horizontal, es decir, el gateway, en el caso de Ocelot, ¿no? Tú puedes hacer un autoescalamiento, una clusterización. El Ocelot soporta una especie de clusterización donde puedes tener a varios servicios, ¿no? Y igual el Service Discovery de Eureka también soporta clusterización, donde puedes tener varias réplicas y puede ser, uno se cae y se va hacia el otro, ¿no? Entonces, de esa manera, tú ya evitas este problema de este punto de fallo, ¿no? Entonces, y luego tenemos el tema de monitoreo. De repente, bueno, lo voy a pasar un poco rápido esto porque ya estamos terminando. Tienes que ver el estado de salud. En el curso de microservicios vamos a ver lo que es todo el stack ELK y el stack TIG, ¿no? Ahí vamos a instalar y vamos a configurar y vamos a hacer dashboards, ¿no? Y vamos a también utilizar el healthing del lado de Java, que es a través de History, bueno, este es con la resiliencia, y del lado de Net tenemos a lo que es hay una librería de healthing propia de .NET también, ¿no? Entonces, los health checks que estaba hablando, ¿no? El monitoreo, los health checks, los logs, que obviamente con el stack ELK que les he mencionado, puedes ver también el tema todo, le vamos a hacer unos queries a los logs de los servicios, ¿no? El manejo de excepciones a nivel de Poly, con Net y a nivel de History con Java. Métricas, igual, pues con lo que te he dicho, ¿no? El dashboard o el stack de LK te permite hacer métricas, te permite hacer log, te permite hacer monitoreo de muchas cosas, ¿no? Auditoría, limitaciones de velocidad, alertas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, al final de nuestro servicio, ¿no? De nuestra concepción de servicio o de nuestra aplicación que tenemos esto, ¿no? Y luego lo aterrizamos, ¿no? Hacia una aplicación de microservicios, ¿no? Y obviamente esta aplicación de microservicios, ¿no? Esta aplicación de microservicios tiene otros aspectos adicionales que tú tienes que tener en cuenta, que son obviamente temas de seguridad, temas de cómo se dice monitoreo, healthing, log, que no son propias de microservicios, pero que sí tienen que tenerlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos tema de integración continua, las automatizaciones, el tema de configuración centralizada, por ejemplo, no lo he puesto acá, pero sí también uno de los aspectos importantes es que todos tus servicios tengan que tener la configuración centralizada en un único punto para que cuando tú escales tus microservicios y de repente quieras cambiar una configuración de uno de los servicios, no estés cambiando uno por uno o vas a tener que bajar o subir. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso utilizamos, dentro del curso hacemos lo que es el config server de Netflix, de Spring, ¿no? Utilizamos tanto para microservicios dentro de Net, Java o Node.js que nosotros desarrollamos, ¿no? Y al final, obviamente, no te olvides de la escalabilidad, ¿no? Tanto tu gateway como tu broker tienen que ser escalables.